Nuestra lección número 6 en la serie de la persona de Jesús. Our lesson is Jesus and the universe of man. Y nuestra lección se llama Jesús y el universo del hombre. This is a very unique lesson, Esta es una clase única, but one that I think we must realize. pero una que creo que debemos conocer y darnos cuenta. Now, you bear in mind all the while we're talking Y por favor mantengan en mente que estamos hablando, that when we're talking about the person of Christ, que cuando estamos hablando acerca de la persona de the Cristo, heavenly man, el hombre celestial, we're not talking about Jesus the God. no estamos hablando acerca de Cristo el Dios. We're talking about Jesus the man. Estamos hablando de Jesús el hombre. And understanding this is what we're to be. Y que entendamos que a esto es lo que debemos llegar a ser. Predestined to be conformed to that image. Predestinados a ser conforme a esa imagen. He is our example. Él es nuestro ejemplo. He is the church, the house of God. Él es la iglesia, la casa de Dios. By our union in his death, we are that house. Y en virtud de esa unión con su muerte, nosotros somos su casa. What we produce in the communities Entonces lo que nosotros producimos en las must comunidades be that which makes Jesus Christ alive in that community. debe ser aquello que hace a Jesucristo vivo en esa comunidad. And as we look at him as to what he is, Y a medida que lo vemos a Él en cuanto a lo que Él es, what his purpose is, cuál es su propósito, then we understand clearly what we're to become and do. entonces entendemos claramente lo que nosotros tenemos que venir a hacer y a hacer. We're going to read first of all in 2 Corinthians chapter 12 and verse 2. Vamos a leer primeramente 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Then turn to Ephesians chapter 4 and verse 13. Luego Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Then Hebrews chapter 2 verse 5. Luego Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Upon the realization that the reason we were created Dándonos cuenta de la relación por la cual hemos sido creados, was that all of the wonderful thoughts and realities of God la razón por la cual hemos sido creados, los pensamientos maravillosos de Dios could be expressed through us. pueden ser expresados a través de nosotros. God's only purpose is his Son. El único propósito de Dios es su Hijo. All of God's thoughts, desires, and will are comprehended in that Son. Todos los pensamientos, voluntad y deseos están comprendidos en ese Hijo. In him is the fullness of God. En Él está la plenitud de Dios. That means everything God thinks, desires, or wills Eso quiere decir que todo lo que Dios desea, piensa y aún tiene voluntad, is in that Christ. está en ese Cristo. So God made us Entonces Dios nos ha hecho that through us para que a través de nosotros all these thoughts and realities could be expressed. todos estos pensamientos y realidades puedan ser The expresados. first creation through Adam failed in the testing. La primera creación a través de Adán fracasó en la prueba. In the fall, as we've already said, man became a different species. En la caída, como hemos dicho, el hombre vino a ser una especie completamente diferente. The order, the function of his life was spirit, soul, and body. El orden de la función de su vida era espíritu, alma y cuerpo. In the fall, En la caída, his spirit sank down in subjection to his su soul. espíritu se hundió en sujeción a su alma, So man was no longer a spiritual man, de tal forma que el hombre ya no era un hombre espiritual, but a soulish man. sino un hombre del alma. And so communication with God was lost. Entonces la comunicación con Dios se perdió. That ability to communicate, those faculties were lost in the fall. Esa habilidad de comunicarse, esas facultades fueron perdidas. God never planned the fall. Dios nunca planeó la caída. His purpose has always been a straight line through the ages. Su propósito siempre fue una línea recta a través de las He edades. created man that he may express himself in this universe. Él creó al hombre para poder expresarse a sí mismo en este universo. The fall broke that line. La caída rompió esta línea. When man fell, Cuando el hombre cayó, the line was broken entonces la línea fue rota and redemption was brought in y la redención llegó to restore the purpose of God. para restaurar el propósito de Dios. In the new creation, En la nueva creación, God bridged that gap created by the fall, Dios hace un puente en esta brecha creada por la caída. and now you and I, the new creation of Y God, ahora tú y yo, la nueva creación de Dios, are the vessel
Somos la vasija through which God will realize his purpose. a través de la cual Dios va a hacer su propósito. That's an awesome responsibility, Esta es una responsabilidad asombrosa, but a glorious possibility. pero una posibilidad gloriosa. That God would choose you and I Que Dios pueda elegirte a ti y a for mí such a high calling. para un llamado tan alto. In redemption, Christ restored us. En la redención, Cristo nos restauró. Now, the fall of man Ahora bien, la caída del hombre brought about a new intervention of God in the purpose of his Son. trajo una nueva intervención de Dios en el propósito de su Hijo. Now, the incarnation of Christ Ahora bien, la encarnación de Cristo into human nature accomplished several things. en la naturaleza humana logró ciertas cosas. First of all, it demonstrated the kind of man God desires. En primer lugar, demostró el tipo de hombre que Dios desea. When you look at the person of Christ, Cuando ustedes ven la persona de the Cristo, man Christ Jesus, Jesucristo hombre, then you have God's model. ustedes tienen ahí el modelo de Dios. This is the man God will look to. Este es el hombre al cual Dios va a mirar. This is the man after God's own heart. Este es el hombre según el corazón de Dios. For this is the man that will fulfill the will and the purpose of God. Porque este es el hombre que va a cumplir el propósito de So Dios. when Christ came into the human race, Entonces, took on the form of a man, Cuando Cristo vino a la raza humana en forma de hombre, he first demonstrated the kind of a man God desires. en primer lugar nos demostró el tipo de hombre que Dios desea. But second, that incarnation Pero en segundo lugar, en esa encarnación, removed the kind of a man that God does not desire. quitó también el tipo de hombre que Dios no desea. In his death, he took that man with him En su muerte, Él se llevó a ese hombre and left him there. y lo dejó ahí. It removed that man that God does not desire. Quitó a ese hombre que Dios no desea. And third, Y en tercer lugar, his incarnation into human nature su encarnación en la naturaleza humana brought into being the faculties and constituents trajo a la realidad los factores, las facultades y las constituciones of a new creation. de una nueva creación. So Paul says, if any man, any woman be in Christ, De tal forma que Pablo puede decir, si alguno está en Cristo, there is a new creation. nueva criatura es. Old things have passed Las away. cosas viejas pasaron All things have become new. y todas son hechas nuevas. This person is equipped with the faculties Esta persona está equipada con las to facultades see and know God, de ver y conocer a to Dios, communicate with de God. poder comunicarse con Dios. Hence, the creation of man Por lo tanto, la creación del hombre and the subsequent incarnation of Christ y la encarnación siguiente a esto represented the carrying into effect representó el llevar a cabo the great mind of God to express himself man-wise. la gran mente de Dios de expresarse a sí mismo a través del hombre. And this has always been his purpose, Y este siempre fue su propósito, that he could express himself, que él pueda expresarse a sí mismo, not just verbally, no solo but verbalmente, man-wise, sino a través del hombre, that through us, his son would be put on display. para que a través de nosotros su Hijo pueda ser mostrado. Now, it is a wonderful, awesome thing Es una cosa maravillosa y asombrosa that God would make a creature called man que Dios va a hacer una criatura llamada hombre in order that by that means para que a través de ese medio he might write for revelation in this universe él pueda tener el derecho de él pueda tener revelación en este universo his own thoughts and mind. de los mismos pensamientos y mente de Dios. That is an awesome thought. Eso es un pensamiento maravilloso. In eternity past, En la eternidad pasada, God thought thoughts, Dios pensó pensamientos, desired desires, deseó deseos and will y tuvo voluntad. Then he created man that those thoughts, desires, and wills Entonces creó al hombre para que esos pensamientos, deseos y voluntades could be revealed through man. pueda ser revelada a través del hombre. That God's own thoughts could take on reality in a universe. Para que los mismos pensamientos de Dios puedan ser realidad en el universo. Through you and I, the creatures that God has created. A través de ti y de mí, las criaturas que Dios ha creado. Over and over we said, but we must continue to say, Vez tras vez hemos dicho y vamos a seguir diciéndolo, for that to happen, para que esto suceda, there must be a death to everything that's natural. tiene que haber una muerte a todo lo que sea natural. Nothing we have in ourselves Nada en nosotros mismos will work in this. puede operar en esto. Only that new creation. Solo la nueva creación.
Now, the knowledge of man is still in an imperfect stage. Ahora bien, el conocimiento del hombre aún está en un estado imperfecto. After all of this time on this earth, A pesar de todo este tiempo que ha pasado en la tierra, el hombre. it is still, man is a mystery to himself. El hombre aún sigue siendo un misterio a sí mismo. What is man? ¿Qué es el hombre? Is still a very valid question to ask. Todavía es una pregunta muy válida para preguntar ahora. With all of his learning, he still doesn't know himself. Con todo el conocimiento y el aprendizaje del hombre, aún así no se conoce a sí mismo. Religion has tried to describe him and failed. La religión trató de describir al hombre y fracasó. Religion has tried to pour him into its molds and rules. La religión trató de ponerlo al hombre en sus moldes y reglas. But given time, man outgrows those things. Pero dado el tiempo, el hombre va más allá de estas cosas. So the question, what is man? Entonces la pregunta, ¿qué es el hombre? On the side of evil, En el lado de la maldad, it is beyond comprehension what he's capable of. está mucho más allá de los límites del entendimiento de lo que es capaz de hacer un hombre. What man has done to man, Lo que el hombre ha hecho al hombre. it's difficult for your mind to imagine. Es difícil para que tu mente lo imagine. I've been working the last 4 years in Russia. Yo he estado trabajando en Rusia los últimos 4 años. Stalin murdered 40 to 60 million of his own people. Stalin había matado de 40 a 60 millones de su propia gente. Only about 8 miles from where our school Y was solamente a 15 kilómetros donde estaba nuestro colegio. were killing fields. Estaban los campos de asesinato ahí. He estimated over 400,000 were there in a common grave. Se estimaba que en ese campo, por ejemplo, habían 400.000 en una tumba comunal. Just because he perceived they were against him. Solamente porque él pensó que ellos estaban en contra de él. So on the side of evil, Entonces, en el lado de la maldad del it hombre, is beyond comprehension what is capable of. está mucho más allá de nuestra comprensión pensar lo que es capaz de hacer el hombre. But under grace, in union with God Pero through Jesus Christ, en el lado de la gracia y de la unión con Dios a través de Jesucristo, the potential for redeemed humanity el potencial de una humanidad redimida for good is beyond our ability to think. para el bien también está más allá de nuestra habilidad pensar qué es esto. That's what the psalmist meant when he said we were fearfully and wonderfully made. Eso es lo que el salmista quería decir cuando dice que fuimos asombrosos, tus obras son maravillosas y asombrosas. Fearfully made because of the possibilities. Esas obras asombrosas a causa de las In posibilidades. every one of us there is a potential Hitler. En cada uno de nosotros hay un potencial de Hitler. That's frightening, but it's true. Eso asusta, pero es verdad. The works of the flesh is murder. Las obras de la carne es asesinato. All of those things are capability of a human without God. Todas estas cosas están dentro de la capacidad humana sin Dios, Fearfully made. hechos temerosamente But wonderfully made. y hechos asombrosamente. Because under grace and in union with God, Porque bajo la gracia y en la unión con Jesucristo, all of us can rise to the level to be conformed to that image. todos podemos llegar al nivel de ser conformados a esa imagen. This is the possibility. Esta es la posibilidad. Man came from the hand of God. El hombre vino de la mano de Dios, Therefore, all of his problems are theological. por lo tanto, todos sus problemas son And teológicos. the answers to man's problem Y las respuestas para el problema del hombre are only found in the knowledge of God. solo se encuentran en el conocimiento de Dios. And the church has so failed to produce that knowledge. Y la iglesia ha fallado tanto en producir este conocimiento. We've made religion a thing, a system, Hemos hecho de la religión una cosa, un instead of sistema, the person of Christ. en vez de la persona de Jesucristo. And so man's problems have multiplied. Entonces los problemas del hombre se multiplican. And in this lesson today Y en esta lección de ahora, of Jesus and the universe of man, de Jesús y el universo del hombre, we're going to look at some departments of the science of man. vamos a ver ciertos departamentos de la ciencia del hombre. And we're going to see that there's only one answer. Y vamos a ver que solo hay una respuesta. That's a knowledge of God. Esto es el conocimiento de Dios. Man does not have the answer in himself. El hombre no tiene la respuesta en sí He mismo. believes he does. Él cree que la tiene. Science will freely admit there's something he don't know, La ciencia abiertamente va a admitir que hay cosas que no sabe, but he'll never admit there's some things he can't know. pero nunca admitirá que hay cosas que nunca llegará a We saber. know that's a fact of life. Pero sabemos que esto es un hecho de la vida. And as we look at these departments of Y science, a medida que nosotros vemos estos departamentos de la that is ciencia, the science of mankind, esto es la ciencia de la humanidad, we'll see and reinforce the truth
veremos y vamos a afirmar la verdad, that our problems are theological. que nuestros problemas son There teológicos. are no answer to these problems No hay respuesta a estos problemas outside of a knowledge of God. fuera del conocimiento de Dios. First of all, En primer lugar, there is this medical science, existe esta ciencia médica which has to do with the function of the physical of the human. que tiene que ver con la función física del ser humano. Medical science. La ciencia médica. What a science that is. ¿Qué tal ciencia es esta? That after all the centuries that man has been on this earth, Que después de todos los siglos que el hombre ha estado en esta tierra, they're still finding new complexities and complications aún siguen encontrando más complejidades which are beyond man. que están más allá del The hombre. AIDS virus, El síndrome del virus del SIDA, the Ebola virus that they found in Africa. el virus Ebola que acaban de encontrar en África. They're just constantly finding new maladies, Acá constantemente encuentran más enfermedades, complications. complicaciones. Man seems to be conquering in one area, El hombre parece que está bien en una área and he'll come up in another y de area. pronto sale mal en otra área. All of it says it is beyond man. Todo esto indica que esto está más allá del alcance del Find the hombre. cure for one disease, Encuentra la cura para una enfermedad and a dozen more come up. y una docena más van a aparecer. The human body and its maladies El cuerpo humano y sus enfermedades are beyond the ability of natural man. están más allá de la habilidad del hombre natural. Man has learned much, El hombre ha aprendido mucho, but he knows there's more ahead of him than behind him. pero él sabe que hay mucho más para aprender delante de él que lo que ha aprendido. So in this thing Así que en este tema of the medical, de lo médico there's only one answer. hay solo una respuesta. That's God. Es Dios. I can tell you Calvary comprehended that. Y yo les voy a decir una cosa, el Calvario entendió y cubrió todo esto. With his stripes, Por sus llagas, we were healed. nosotros fuimos sanados. And it wasn't a surgeon's knife. Y no fue el cuchillo quirúrgico. He himself took our infirmities Él mismo llevó nuestras and bore enfermedades our diseases. y llevó nuestras dolencias. And this man, Christ Jesus, Y este hombre, Cristo when he Jesús, walked this earth, cuando él anduvo por esta tierra, he healed all who were brought to him. él sanó a todos los que eran traídos a él. I believe Yo creo and have been convinced by the Word of God, y he sido convencido por la palabra de the Dios Church of the Living God, que la iglesia del Dios if viviente, it's where it ought to be spiritually, si es que va a ser espiritual, will heal those that are sick among them. va a sanar a todos los que estén enfermos en medio de But ella. she herself must be healed. Pero ella misma primero tiene que ser sanada espiritualmente. The problem of the physical El problema de lo físico is a problem with God. es el problema de Dios. That answer is only found in Christ. Esa respuesta solo se halla en Cristo. Always the plagues have come and gone. Siempre estas plagas han venido y se han And ido. man has not been able to control Y them. el hombre nunca pudo controlarlas. Man believes he can. El hombre cree que puede. He spends his resources Gasta todos sus recursos only to be confounded. solo para ser confundidos. But Jesus Christ Pero Jesucristo is the answer. es la respuesta. But then there is the science of the human mind. Luego también tenemos la ciencia de la mente humana. This has mainly been developed in our time. Esto mayormente se ha desarrollado en nuestro tiempo. The world of psychiatry. El mundo de la psiquiatría It has came in to be in my lifetime almost. ha venido a prácticamente a aparecer en mi vida, durante mi vida. Personally, I believe that the psychiatrist Personalmente creo que el psiquiatra is the 20th century witch doctor. es el curandero del siglo XX. This mind of man, Esta mente, he's probed it and analyzed it, él prueba esta mente, analiza esta mente, investigated it, investiga la mente, but it's still beyond the grasp of the experts. pero aún así está mucho más allá del entendimiento de los expertos. The human mind defies and defeats La mente humana vence y puede sobreponerse the best efforts to solve its problems. a los mejores esfuerzos para solucionar sus problemas. It's a complicated world, Es un mundo complicado and only God knows about y it. solo Dios conoce esto. The more that man has dealt in those areas, Cuanto más el hombre ha tratado en estas the áreas, worse the problem has become. peor viene a ser el It's problema. always that Y way. siempre de esa forma. I've watched the church when it resorted to this kind of a thing. Yo he visto a la iglesia cuando ha recurrido a este tipo de cosas. I was born into Pentecost Yo nací en Pentecostés in an assembly of God.
en una iglesia Asambleas de Dios. And in our churches, Y en nuestras iglesias it was a rare thing to ever find people getting a divorce. era muy raro encontrar que alguien se divorcie. People who were lost and been divorced came in, were saved, Ahora bien, la gente que ya antes estaba divorciada venía y se salvaba, and sí, become a part. y venían a ser parte. But you never find that happening in our churches Pero ustedes nunca podían ver que esto sucedía en nuestras because iglesias, we believe God. porque creíamos en Dios, We believe He was the answer. creíamos que Él era la When I respuesta. talked to a man and his wife in trouble, Cuando yo hablaba con un hombre y una mujer que tenían I problemas, said, get back right with God. yo les decía, arreglen cuentas con Dios, Pray through at this altar. oren bastante en este altar. That we decided wasn't enough. Y entonces nos dimos cuenta que no era suficiente. So we had marriage seminars. Así que tuvimos seminarios de Man matrimonios. knew more than God. El hombre ahora ya conocía What más do que you Dios. have today? ¿Qué tienes ahora? People get a divorce in the church just like they do in the world. La gente ahora se divorcia en la iglesia como se divorcia en el mundo. Because man brought in this natural element. Porque el hombre ha traído este elemento natural. I had a man come in and said to me, Una vez un hombre vino y me dijo, I'm going to divorce my wife. voy a divorciarme. I said, then why are you going to do that? Y yo le dije, ¿por qué? He said, I don't love her anymore. Y porque ya no la amo ya. I said, then love her. Entonces ámala pues, le dije. Love is not a thing. El amor es lo que va a hacer esto. Love is what you do. El amor es lo que haces. This you see, God has the answer. Como ustedes ven, Dios tiene la But respuesta. when we begin to bring in this probing of the human life and mind with psychiatry, Pero cuando empezamos a traer este tipo de análisis de la mente humana a través de la natural psiquiatría, man in his efforts la mente humana, en to sus, solve the problem of the human mind, el hombre, el ser humano, en sus esfuerzos por solucionar los problemas de la has mente, resorted to the practice of the witch doctor. ha recurrido a la práctica del curandero. That's the reason I said I believe him to be a 20th century witch doctor. Por eso es que creo que el psiquiatra es el curandero del siglo XX. He's resorted to sorcery. Ha recurrido entonces a la brujería. That's drugs. Eso es drogas. Drugs have become his greatest weapon Ahora las drogas son la mayor arma in dealing with the human mind. para tratar con la mente humana. Hypnotism, El hipnotismo, that's deviltry. eso es satánico. When you take a man out of himself, Cuando tú sacas a un hombre de sí mismo, when you hypnotize him and probe him in that unconscious cuando state, tú lo hipnotizas y lo analizas en su área inconsciente, you've opened him up for demons to come in. acabas de abrir la puerta para que todos los demonios entren. Esto es diablo. Shock treatments. Estos son los tratamientos de choque, por All ejemplo. of this man has resorted to Todo esto, el hombre ha recurrido a esto in his effort to solve the problem of the human mind. por su esfuerzo de solucionar el problema de la mente humana. God says to me, Dios me dice, I will keep him in perfect peace, yo guardaré en completa paz whose mind is stayed upon me. aquel cuyo pensamiento o mente en mí persevera. Cristo es la respuesta a ese problema. That depressed person, Esa persona deprimida, in the presence of God, en la presencia de is Dios fullness of joy. hay plenitud de gozo, At his right hand you find the pleasure. delicias a su diestra para siempre. Oh, there's nothing so psychologically healthy No hay nada psicológicamente saludable as to sit in the presence of God. como sentarse en la presencia de Dios. Just to come into a church where the unity of the Spirit is prevailing. Solo venir a una iglesia en la cual la unidad del Espíritu se pueda ver. The nerves are calmed. Los nervios se The calman. mind can think. La mente puede pensar. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. We have the answer. Tenemos la And we respuesta. must be bold to tell men Entonces this. tenemos que tener libertad para hablar con los hombres y decirles esto. But third, Pero en tercer lugar, there is a science of human relations. existe la ciencia de las relaciones humanas. Human beings together. Seres humanos viviendo Whether it juntos. be two people Ya sea dos or a community of nations. o una comunidad de naciones. It is what we call Es lo que nosotros llamamos society. sociedad. The problems. Los problemas. That again is a development of study Una vez más, esto también es un tema de estudio, in which multitudes are investing their lives. en el cual multitudes están invirtiendo sus vidas. There's never been so many professional do-gooders as there are now. Nunca ha habido tantos profesionales en relaciones sociales como lo hay ahora. Everybody knows how to run your life. Todos ahora pueden aconsejarte y pueden decirte cómo vas a vivir tu vida. You've got 1,000 different agencies trying to solve all these problems. Y tienen más de 1000 agencias que tratan de solucionar estos problemas. Studies are set up, Los estudios se establecen, billions of dollars spent, billones de dólares se gastan. yet there's more trouble between humans today Sin embargo, hay más problemas entre los seres humanos hoy than perhaps in any time. que quizás nunca antes.
It is a problem of people living together, getting along together. Es un problema que sucede cuando la gente se une y vive junta. And when you expand that to nations, Y cuando esto tú lo expandes a the naciones, problem is with perplexity. el problema se complica mucho más. The psychologists have come to the pulpit, El psicólogo ha venido al púlpito and the counselor has replaced the preacher y el consejero ahora ha reemplazado al in predicador dealing with human relations, al tratar con las relaciones humanas, problems of sin, los problemas del pecado, problems of premarital sex. los problemas del sexo premarital. Has been put into the hands of the counselor, Siempre ha sido puesta en las manos del consejero. instead of the man of God preaching the truth from the Word of En vez God. de que el hombre de Dios predique la verdad de la palabra de Dios. They've introduced sex education into the schools. I don't know about here, but America. Han introducido educación sexual ahora en todos los colegios. And that education just tells them how to have sex without getting in trouble. Y lo único que enseña esta educación es cómo tener sexo sin tener problemas. Totally against the Word of God. Completamente opuesto a la palabra de Dios. When my children were in school Cuando mis hijos fueron al colegio and they were trying to put it into the school, y trataban de poner esto en el colegio, I was totally opposed to what they're going to do. yo estaba completamente en contra de esto. And they said, why are you against this? Y ellos me decían, ¿por qué estás en contra? I said, if you put the same sex education in the school Yo le dije, si ustedes ponen la misma educación sexual en el colegio, that was in the school when I was a boy, que estuvo en el colegio cuando yo iba al colegio, yo aprobaría oh, esto. said they never had it in that school. Y ellos me dijeron, no, pero nunca había educación sexual en tus tiempos. Don't tell me they didn't. No, y yo les decía, no me digan que no había. Mom and Papa told me when I was growing up, Mi mamá y mi papá me dijeron cuando yo estaba you creciendo, don't do that till you're married. eso tú no lo haces hasta que no te cases. I went to the school. Yo fui al colegio, They made the boys play on one side of the school. ellos hacían que los niños jugaran en un lado del colegio y las niñas en otro lado. And in 12 years of school, Y en 12 años de we colegio, never had a pregnant girl. nunca hubo una mujer encinta. That's God's education. Esa es la educación de That's Dios. what the pulpit preaches. Eso es lo que el púlpito enseña. But when we brought the counselor Pero cuando traemos esto al to take the consejero place of the preacher, y el consejero toma el lugar del the predicador, results has been hazardous. los resultados son dañinos. The tragedy that's come out of all this, La tragedia que ha venido de todo esto, of man trying to deal with this thing, del of human hombre relations. tratando de tratar esto de relaciones humanas. But God solved the problem. Pero Dios solucionó el If problema. any man be in Christ, Si alguno está en there's Cristo, a new creation. nueva criatura We es. sit here in this room today. Estamos sentados aquí en este lugar. All of us new creation. Todos nosotros somos nueva There's creación. not Jew nor Greek. No hay judío ni griego. Didn't say there's both of them, there's neither. No dice que ahora hay los dos, sino que There's no no hay boundary. ninguno, no hay ninguna atadura. No male or female. No hay ni hombre ni We are mujer. one in Christ. Somos uno en Cristo. That solved the problem of human race. Esto resuelve el problema de la raza humana. It's solved in Christ. Está solucionado en Cristo. If you're born and I'm born, Si tú has nacido y yo he we're nacido, brothers and sisters. somos hermanos y hermanas. We've solved the problem of the race issue. Hemos solucionado este problema racial. In Christ and in Christ alone En Cristo y solo en Cristo are these things solved. estas cosas son solucionadas. And the church must demonstrate that, Y la iglesia tiene que demostrar not esto. just talk about it. No solo hablar al respecto. We must demonstrate it. Debemos The demostrarlo. witness of the kingdom. El testimonio del They reino. must see us, Ellos tienen que vernos. of all kinds of people, De todo tipo de gente. melting together in the Spirit of God. Unidas todos en el Espíritu de Dios. And all of this problem of society is solved among us. Y todo este problema de sociedad será solucionado entre nosotros. Hallelujah. Aleluya. But then further, Pero luego, un poco más allá, there has this science that has to do with the human race. existe también esta ciencia que tiene que ver con la raza humana. Racism El racismo has always been a major problem. siempre fue un problema principal. In Africa, it's tribal. En África es entre tribus. Even in the church. Y aún en la iglesia. I went out there preaching. Yo una vez fui ahí predicando I began to deal with this tribal problem. y empecé a tratar con este problema de tribus. Missionaries warned me. Los misioneros me advirtieron, You are dealing with a terrible problem. tú vas a tratar con un problema terrible. Then I must deal with it. Entonces yo le dije, entonces tengo que tratar con este problema. The church separated by tribal thinking. La iglesia se separa de acuerdo al pensamiento de cada tribu. That's racism. Eso es racismo. And racism has always been a problem. Y el racismo siempre fue un problema. Billions of dollars
have been spent in trying to get to the bottom and constitution of different races. Los billones de dólares se han gastado tratando de unir a todas estas razas, Trying to solve the problem. tratando de solucionar el problema. Jesus said the end time would be marked by this thing. Y Jesús dijo que los últimos tiempos iban a ser mostrados por estas cosas. Nation against nation. Nación contra nación. The word is ethnos. Y la palabra aquí es etnos. Ethnic against ethnic. Esto quiere decir étnico contra The étnico. war in Bosnia La guerra en Bosnia is an ethnic war. es una guerra étnica. The war in Armenia is an ethnic war. La guerra en Armenia es una The guerra war in étnica. Chechnya is an ethnic war. La guerra en Chechenia es una guerra étnica. It is race against race. Es raza en contra de And no raza. matter what man does, Y no importa lo que hace el hombre, never been able to solve that problem. nunca ha sido capaz de solucionar este problema. Racial problem is beyond man. El problema racial está más allá del hombre. But when you can come into the society of the redeemed, Pero cuando tú puedes venir a la sociedad de los redimidos, into this heavenly company we've been talking a about, esta compañía celestial de la cual estamos the hablando, problem of racism is solved. el problema del racismo es solucionado. Because we're not in this room 4 or 5 different types of people. Porque aquí en este lugar no estamos 4 o 5 tipos diferentes de personas. New creatures in Christ. Somos nuevas criaturas en Cristo. And in Him and Him alone Y en Él y solo en Él is this problem solved. es que este problema es resuelto. The problem is theological. El problema es teológico. God made us. Dios nos creó. And the only answer to these Y problems la única respuesta a estos problemas is in the knowledge of God. está en el conocimiento de Dios. Then finally, Finalmente, there's this whole realm which is a complete science in itself. está todo este ámbito tremendo que es una ciencia completa en sí misma. And it has to do with human nature, Y tiene que ver con la naturaleza humana. particularly with sin in that nature. Y particularmente con el pecado en esa raza humana. This has occupied man from the beginning. Esto ha ocupado al hombre desde el comienzo. Sin in human nature. El pecado en la naturaleza humana. What a world that is. Qué gran mundo tan grande es Man este. born a sinner. El hombre nace He pecador thinks he's naturally good. y piensa que naturalmente es bueno Born a sinner. y nace pecador. Man believes El hombre cree that he has evolved from some lower form of life, que él ha evolucionado de un nivel inferior de vida and that environment Y que- has determined that evolving. y que el medio ambiente ha determinado esa evolución. The science of human nature La ciencia de la naturaleza humana believes that you can change a man cree que tú puedes cambiar a un hombre by changing his environment. al cambiar su medio ambiente. This is what's been taught. Eso es lo que nos han enseñado. This is what's taught in the school. Eso es lo que se enseña en todos los colegios. That everybody is good, Que todos son buenos. just give him a better environment. Solamente darles un mejor medio ambiente. So they link poverty with wickedness. Entonces relacionan la pobreza con la pecaminosidad. That's an insult to the poor. Ese es un insulto al pobre. I grew up, poor people called us poor, Yo crecí y hasta los pobres nos llamaban a nosotros pobres. but we weren't wicked people. Pero no éramos pecaminosos por ser We didn't pobres. steal, No robábamos. we never robbed or cheated. Nunca ni siquiera hacíamos trampa. Environment wasn't the problem. El problema no era el medio ambiente. Sin is the problem. El pecado era el problema. And man has thought that if he can just change the environment, Y el hombre piensa que si solo pudiera cambiar su medio ambiente, entonces todo iría bien. so we become a Reformation society. Entonces venimos a ser una sociedad reformada. And when the judicial system Y con el sistema judicial, of any country becomes reformatory and retributory que cada país viene a ser instead of a punishment, simplemente da una retribución en vez de un castigo, then that society is gone. entonces esa sociedad se pierde. In America, En Estados Unidos, when Lyndon Johnson was president, cuando Johnson fue presidente, we had the first urban renewal, that's what they called it. tuvimos lo que se llamó como la primera renovación urbana. $1 billion was spent. $1 billón se gastó en esta renovación urbana. Change the inner city ghetto Cambiar las barriadas de la ciudad to a shining world. en un mundo hermoso. Totally transformed in Philadelphia, Pennsylvania. Totalmente transformado. Esto sucedió en Filadelfia. And the day that it was finished, Y el día que se terminó, they marched the people whom this is going to change. la gente que iba a cambiar de su barriada a este lugar, Marched them into this new environment. los llevaron a esta nueva ciudad, Clean, beautiful, lighted. limpia, hermosa, con luces, nueva. I was in Philadelphia preaching Yo estaba en Filadelfia predicando. 10 years later. 10 años después, I asked the cab driver one day yo le pregunté al taxista un to día take me out there. que me lleve a esa hermosa ciudad. Took me to the new
urban renewal. y me llevó a la nueva renovación 10 urbana. years old. 10 años I was después, appalled. yo fui asombradísimo. Windows were broken. Las ventanas rotas, Doors off the hinges. las puertas ni siquiera estaban en sus Had bisagras. sold the plumbing for wine. Habían vendido y cambiado todos los grifos y los caños por vino. They had reduced it back to a ghetto. La habían reducido una vez más a una The barriada. environment didn't change him. El medio ambiente no los That's cambió. not the answer to man's Esa problem. no es la respuesta para los problemas del The hombre. behavioral engineers say Los ingenieros de conducta man dijeron, is wicked because he's poor. el hombre es pecaminoso porque es pobre. But I can tell you the only difference between the sin in the ghetto Pero yo les voy a decir una cosa, la única diferencia entre el pecado y una and the sin barriada, in the high el places pecado en una barriada y el pecado en una sociedad alta, is in the high places they cover the stench with cologne. es que en la sociedad alta se cubre el pecado, la pestilencia con colonia. God said man is born in sin. Dios dice que el hombre nace en pecado. Sin is his nature. El pecado es su naturaleza. Whenever you find the old man, he's the same. Donde sea que tú encuentres ese viejo hombre es el mismo. Whether it's in Asia, Africa, South America, or North Ya America, sea en Asia, África, Sudamérica o he Norteamérica. is the same. Él es el mismo. Man acts like he acts El hombre actúa como actúa because that is what he is. porque eso es lo que él es. Sin is a state. El pecado es un estado. By one man's sins, all of us became sinners. Por el pecado de un hombre todos vinimos a ser pecadores. And there's no way you can change that Y no hay forma de cambiar esto, except you change that man. a menos que cambies a ese hombre. And the only way that can happen Y la única forma en que esto puede suceder is death to one es la muerte a and uno bringing in a new man. y traer un nuevo hombre. You have 5 great worlds Tienen 5 grandes mundos forming a universe, creando un universo, all related to man, mankind. todo relacionado al hombre, a la humanidad. All of this that we've talked about came in with man. Y todo esto que hemos hablado vino con el hombre. It all came in with man. Todo vino con el hombre, The more juntamente. man is labored with these problems, Cuanto más el hombre se ocupa de estos problemas, the worse the problems have become. peor los problemas vienen a ser. So God says Entonces Dios dice, man's problems are with perplexity. los problemas del hombre son con perplejidad. That means they're beyond him. Eso quiere decir estar más allá de su alcance. Man in himself El hombre en sí mismo is hopelessly caught in a web está completamente desesperado, atrapado en una telaraña and cannot extricate himself. y no se puede librar de ahí. The leopard cannot change his spots. El leopardo no puede mudar sus Is manchas. there an answer? ¿Hay una respuesta? Is there an answer to this problem? ¿Hay una respuesta a este problema? Only one. Solo una. If any man be in Christ, Si alguno está en Cristo, there's a new creature. es nueva criatura. In this room En today, este lugar ahora, en esta sala, powerful demonstration of this answer. la demostración poderosa de esta respuesta. People who were drug addicts, Gente que fue drogadicta, people who were terrorists, gente que fue terrorista, people who were lustful, evil men and women mujeres y hombres que eran completamente malos, have come into this life, han venido a esta vida and all of that is gone. y todo eso ha pasado. It isn't that it has to be suppressed. No es que tuvo que ser It suprimido, was solved. fue solucionado. All things passed away. Las cosas viejas We pasaron. become a new creature. Venimos a ser una nueva criatura New desires. con nuevos deseos. The answer is in Christ. La respuesta está en Cristo. That's the reason we must make him live. Esa es la razón por la cual tenemos que dejarlo que Él viva. The church is the body of Christ. La iglesia es el cuerpo de It's Cristo. not here to educate people in religious Y matters. no está aquí para educar a la gente en asuntos religiosos. We are here to make Jesus live. Estamos acá para hacer a Jesús vivir. Because he and he alone Porque Él y solo Él answer to these es la problems. respuesta a estos problemas. In the new birth, En el nuevo nacimiento, God remakes man. Dios otra vez hace al hombre. And all God does Y todo lo que Dios hace is good. es bueno. Jesus Jesús and the universe of man. y el universo del hombre. Make Jesus real, Que Dios haga esto real. and we'll solve the problem of every human that Haz, come to him. haz a Jesús real y solucionarás todo el problema de todo ser humano. In Christ, En Cristo and in Christ alone, y solo en Cristo is the answer está la respuesta to these 5 departments of science of man. a estos 5 departamentos de la ciencia del hombre. When we go, let us preach him. Cuando nosotros nos vayamos, prediquemos a Él. Let's preach Christ. Prediquemos Cristo. Not a policy, but Christ. No un tema, sino Not Cristo. a dogma, but Christ. No un dogma, sino Not a Cristo. system, but Christ. No un sistema, sino Cristo. Let
this city, que esta ciudad, Huánuco, know Christ, conozca a and Cristo it'll change her. y cambiará todo. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hallelujah. Aleluya. Let's worship Him. Vamos a adorarle. Why don't we just tell Him we love Him? ¿Por qué no le decimos simplemente que le amamos? And ask Him to make this Christ more real to us. Y pidámosle que haga este Cristo más real a The nosotros. Holy Spirit Que el Espíritu Santo will bring the revelation of Christ pueda traer la revelación de Cristo in a greater way to our lives. en una forma mayor en nuestras vidas. Let's praise Him Vamos a alabarle, because He's Christ. porque Él es Cristo. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Thank you, Señor. Lord. Gracias.